Caso, por ejemplo, de una persona que ha vivido con un control muy grande, o sea, que ha sido controlada, porque otra forma de humillar es controlar. O sea, una persona que vive con padres muy controladores o con tutores muy controladores es una persona sometida, es una persona que tiene ese tema de la humillación, que alguien controle tu vida, que alguien no te deje hacer tu vida, que alguien no te deje ser libre, te está humillando. Y ahí entra mucho, por ejemplo, también el tema del bullying, las burlas, las comparaciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando precisamente de que alguien que ha sido humillado de esa manera también se va a cubrir con sobrepeso con la finalidad de que los ataques le amortigüe la grasa. ¿Me explico? Ay, qué interesante, ¿no? Pues sí tiene que ver, digo, como tú bien mencionas, hay niveles de humillación y hay niveles de falta de dulzura, ¿no? Por eso no todo mundo es afectado de la misma manera. Hay algunas emociones que influyen, por ejemplo, en la elección de alimentos, en las conductas alimentarias. O sea, hay gente que incluso por el contrario no come o come una vez al día o almacena grasa por ciertos alimentos. También estas disfunciones, por llamarlas alimenticias, tienen que ver con unas emociones también que no están bien controladas, que no son tan graves como las que mencionas, pero sí. Totalmente. Hablamos, por ejemplo, del tema de la dulzura, como lo Ujú. mencionábamos hace un momento, que ese era uno de los temas importantes. Y, por ejemplo, alguien que, no sé, se encuentra en un estrés de trabajo muy grande, que se encuentra en una situación de que tiene que entregar un proyecto a la empresa y está en el ordenador, escribe y escribe y, sí, y de repente dice, su cerebro le dice, necesitas endorfinas, necesitas una carga de endorfinas rápida porque si no entonces vas a colapsar. Y entonces de pronto manda el mensaje, la glándula pituitaria o hipófisis, lo manda y dice, sí, algo dulce. Lo dulce me va a hacer que me recupere Mm, inmediatamente. Y buscan los recuerdos del hipocampo, que es la bolsa de recuerdos, y dice, ah, ya sé, los pastelillos son los que más me dan un subidón rápido y si tienen chocolate más, entonces, sí, ¿sabes qué? Le dice al amigo, vete por favor a la por tienda, lo que unos sea, y pingüinos. cómprame algo pasteloso con chocolate porque me urge, ¿no? Esto está así, tráeme por favor también un refresco, ¿no? Ujú. Una soda. Y entonces ya lo trae, cuando viene la ingesta, claro, ese tipo de emociones son las que obligan al individuo a comer ese tipo de alimentos porque necesita dulzura y la dulzura, el chocolate, por ejemplo, genera que se descargue en el cerebro endorfina, que es la hormona del placer. El problema es que ya se descargó la carga de endorfina en el cuerpo, en el sistema nervioso, pero la grasa, el carbohidrato se quedó acumulado. Y como es sedentario, está trabajando, pues claro que va a venir un tema de sobrepeso, ¿no? O sea, esa es la manera en la que decimos cómo reacciona una persona ante el estrés. Pero si ya hablamos de alguien, por ejemplo, que no se trata de un tema de estrés y que necesita dulzura en la vida, Ujú. hablamos de los que son prediabéticos o que se les conoce también como insulinoresistentes. Llega un momento en que las células ya no se abren al efecto de la insulina y por lo tanto la mitocondria de la célula no procesa el azúcar. Por lo tanto, entonces ese azúcar sigue circulando por el torrente sanguíneo. Por eso es que la prueba de azúcar se mide en sangre. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? La persona necesita acumular dulzura, pero la pregunta es, ¿por qué alguien necesita acumular dulzura? ¿Cuál es la finalidad en la que el inconsciente dice, necesito acumular dulzura, por favor, no la gastes? Porque es una sustitución de un abrazo, es una sustitución de una caricia, de un te amo, de un te quiero. ¿Provocado por qué? A lo mejor la persona perdió un familiar, a lo mejor la persona tiene un hermano perdido y no lo sabe, porque también puede saberlo y no saberlo. Hay Ujú. personas que andan en la vida y tuvieron un gemelo perdido, que se gestó hasta los 3 meses de Ah, embarazo y que después se perdió y esa persona crece con esa ausencia. O a lo mejor papá se fue con otra familia y eso también es una falta de dulzura en la infancia. O a lo mejor, no sé, a lo mejor eres el hermano más grande de 10 y tuviste que cuidar a los otros 9 y nadie y te dejar tu peló. vida a un lado y eso es una gran falta de dulzura en la infancia. Y llega un momento que esa persona con esa gran falta de dulzura que no resolvió a nivel emocional, le obliga a comer de esa manera, el cuerpo se acidifica de una forma y entra en una fase llamada cetoacidosis metabólica
Y la cetoacidosis metabólica se convierte en la insulinoresistencia, que a la larga, si la persona continúa con los malos hábitos alimenticios, la va a llevar a la diabetes. Ahora sí que me dejas así como impávida de, oh my God. Oye, hay mucha gente que, bueno, seguramente tú has de haber tratado, es toda esa gente que sube y baja de peso constantemente, que es como una lucha constante, que hay épocas donde se puede mantener en un peso, que está motivada, pero que recae, ¿no? Así como los alcohólicos, ¿no? Que de repente tienen sus relapses. Esto también tiene que ver con una conducta o con una emoción que no se ha podido controlar y que solo en ciertas temporadas como que se apacigua, pero finalmente no se resuelve, Sí, también. ¿no? Es que vamos y Y, brincamos. preguntas maravillosas. Sí, te lo voy a contestar y sí, también tienes mucha razón. Esto va mucho en función de esas personas que suben y bajan, que son como Ujú. el cuerpo, como el juego del parque, que suben y bajan. Tienen tres Son tallas en personas el que, closet. exactamente, esas personas pueden ser anoréxicos nerviosos no reconocidos o pueden ser bipolares también. Ay, no me digas. Sí, definitivamente. Mira, las personas, por ejemplo, que sufren la herida de traición, son personas que tienen altibajos emocionales bastante fuertes. O sea, ahora pueden estar muy alegres, contentos y en otro momento odian a otras personas. Y esto también, como lo decíamos, el inconsciente no distingue la diferencia entre emoción y comida. Entonces, por lo tanto, esta persona se puede compensar de esa manera, comiendo, dándose un atracón de comida. Pero cuando la persona ya se ve rolliza y se ve bastante regordeta, como dices tú, en el espejo, dice, no, ya, y empiezan a generar un autoflagelo, un odio personal. No, tengo que bajar porque bla, bla, bla. Entonces, pero el patrón no está cambiado en la mente. Entonces, tienen esos altibajos emocionales y es lo que los lleva a los altibajos de peso también. Ya. Es muy común en estas personas que tienen heridas de traición o puede ser bipolaridad o puede ser anorexia nerviosa, ¿me explico? La Ujú. anorexia, por ejemplo, en el tema de los anoréxicos nerviosos, pueden alcanzar por momentos la bulimia. No se declara como bulimia porque no es algo constante, pero sí el anoréxico nervioso puede tener unas facetas de comer demasiado y cuando se ve ya regordado, no, ya, y entonces se limita demasiado en la comida, baja bastante de peso y puede llegar incluso a cometer, a provocarse el vómito, ¿no? Con esa finalidad, pero realmente lo único que refleja son sus altibajos emocionales y sí tiene mucho que ver también.